Hola, mi nombre es Jesly Mayorita Alvarado Balqui. Franz Kenner Aniceto Zapata. Somos estudiantes del Instituto de Educación Superior Pedagógico Público Toribio Rodríguez de Mendoza de la ciudad de Chachapoyas, de la especialidad de comunicación. Estamos cursando el tercer ciclo. En esta oportunidad nos hacemos presente para mostrar un análisis literario de la obra El Baguazo, que está realizado en el módulo de literatura en contextos diversos a cargo del profesor Brian Emerson Estela Pérez. Pues ahora empezaremos con el análisis de la obra El Baguazo, herida abierta, tragedia que no debe repetirse, cuyo autor es el doctor Carlos Emilio Navas de Águila. Es importante recalcar que al inicio de esta obra se muestra un prólogo, el cual está escrito uno de los pobladores de la comunidad de Aguajún, el cual muestra su valoración y admiración por cuyo autor y por cuya investigación realizada. A continuación, la biografía. Carlos Emilio Navas de Águila nació el 1 de julio del año 1966 en la ciudad de Iquitos, provincia de Maynas, departamento de Loreto. Llegó a Santa María de Nieva el año 1972 a los 6 años de edad, provincia de Condorcanqui. Fue vicepresidente del Frente de Defensa y Desarrollo de la región de Amazonas, periodo entre el año 2011 al 2013. Continuamos con los datos generales de la obra. Nos dice que movimiento o escuela literaria. Esta obra pertenece al movimiento del realismo social. Género literario. Pertenece a la no ficción. Especie literaria, ensayo. Estructura. Esta obra consta de 9 capítulos bien estructurados. Lenguaje o estilo. El autor utiliza un lenguaje descriptivo, detallado, expositivo, adjetivo, crítico y reflexivo. Como primer capítulo tenemos la nación Aguajún Huampis, o también llamados Aguarunas, hombres del agua, así como también se hacen llamar hombre tejedor o Anens, que significa yo soy persona. Sobre estas comunidades, los Aguajún y Huampis son dos grupos étnicos que comparten un entorno geográfico y cultural en la región amazónica del Perú, específicamente en la provincia de Utubamba. Su estructura social y organización, pues la autoridad y la toma de decisiones se realizan de manera descentralizada, es decir, a través de líderes comunitarios como es los ancianos, ya que esta comunidad considera a ellos como los principales sabios, ya que saben el uso de las tierras y las costumbres, tradiciones que existen en ella. La cosmovisión y relación con la tierra, pues los Aguajún y Huampis creen que la tierra es un ente vivo que debe ser respetado y cuidado, como algunos dioses que es Etza o el Padre Sol, Nokyu o Madre del Agua, entre muchos más dioses, pues esto conlleva una profunda conexión con la naturaleza y sus prácticas tradicionales, pues esto se basa, por ejemplo, en la economía, que es la caza, que para ello utilizan a los perros para que de esta manera pues puedan cazar animales, lo cual les servirá para su alimentación, así como también la pesca. Por otro lado, se cuenta con una artesanía, lo cual se basa en cerámicas, en la canoa, lo cual les sirve para que ellos puedan sobrevivir y pues generar ingresos, siempre cuidando y valorando su naturaleza y manteniendo el equilibrio y la armonía con su entorno. Pues como ya mencionaba, su vida y economía tradicional se basa principalmente en torno a la agricultura, la caza y la pesca. Estas actividades están reguladas por normas tradicionales, las cuales buscan preservar los recursos naturales para las futuras generaciones, es decir, ellos aprovechan todos los recursos que les puede ofrecer esta comunidad, pero de manera responsable y no explotando. Su estructura social y organización, pues la autoridad y la toma de decisiones se realizan de manera descentralizada a través de líderes comunitarios, ya que ellos consideran a los ancianos
como los cuales ya pueden dar consejos ya que tienen una trayectoria, lo cual ha servido para tener experiencia y saben más sobre el manejo de la tierra. La educación tradicional ágrafa, pues el padre o la madre desde muy temprana edad de sus hijos comienzan a enseñar fundamentos de la vida orientados preferentemente hacia el manejo correcto de los recursos del bosque, es decir, ellos ya a sus hijos desde muy pequeños les distribuyen roles. En cuanto a la mujer se encarga de la cocina, de recoger alimentos, pues el hombre simplemente a lo que es la agricultura, la caza y la pesca, para así proveer de alimentos a la futura esposa, y pues estos roles están repartidos de esta manera, más no en una educación que se base en el aprendizaje como es lo que es la lengua, y es todo lo contrario. Capítulo número 2. ¿Qué es lo que lo distingue? Defensa del territorio. ¿Qué nos dice? Ahora vamos a ver las amenazas. Como punto número 1 tenemos la minería ilegal, que nos dice que se da principalmente en los ríos, quebradas, utilizando el mercurio para separar el oro de otras sustancias, dañando así los ríos y quebradas, matando a los peces que se encuentran en su hábitat. Como punto número 2 tenemos la tala ilegal. Esta explotación indiscriminada de los árboles madereros, incluso a peligro de extinción de algunas de las megaempresas son la Central Hidroeléctrica de Rentema, ubicado en el distrito de Bagua, departamento de Amazonas. Otra sería la Central Hidroeléctrica de Escubirribraga, ubicada en el distrito de Imasa, a 2 kilómetros de la comunidad nativa de Chipre. La otra sería la Central Hidroeléctrica de Mancerriche, ubicada entre los límites de los departamentos de Amazonas y Loretos. Como capítulo número 3 tenemos la Gran Revolución Amazónica. Pues esta revolución nace del seno del pueblo indígena amazónica postergado, ya que ellos ya venían con muchos antecedentes, pero ellos no se manifestaban y no pedían nada al Estado. Por el contrario, al ver que el Estado pedía sus tierras, pues ellos exigían sus derechos. Las posibles causas es la educación, ya que en estas comunidades hay escuelas. Pues esta revolución también se debería a los decretos legislativos, los cuales fueron promulgados por el gobierno de Alan García, como es la número 994, la cual promueve la inversión privada en proyectos de irrigación para la ampliación de la frontera agrícola, pues el Estado considera estas tierras como parte de ellos, ya que todas las tierras eriazas con amplitud agrícola, así como también tenemos el número 89, el cual establece el régimen temporal extraordinario de formalización y tutelación de predios rurales, lo cual dentro de su propia organización las comunidades tienen derechos ancestrales de uso y gestión de sus recursos naturales, incluyendo todo lo que contiene este ámbito. Pues es notable que esos decretos legislativos pues vulneran algunos derechos por parte de esta comunidad indígena, como es el artículo 6, que nos dice que se debe consultar a los pueblos interesados según el procedimiento que se piense hacer con estas tierras, ya que para ello es sagrado. Así como también el artículo 7, que señala que los pueblos indígenas interesados deberán tener el derecho de decidir sus propias prioridades. Capítulo número 5. ¿Cómo se presentaron los acontecimientos en la Curva del Diablo y en la estación 6 Casu Grande el día 5 de julio? Bueno, ya llevando tiempo los hermanos aguarunas establecidos en esa zona llamada la Curva del Diablo, haciendo prevalecer sus derechos, ellos, en acompañamiento con el dirigente Santiago Manuy Velera,
El día 5 de junio, siendo las 7 de la mañana, un vigilante indígena hace el llamado que un contingente de policías toman estación 6 de Casugrande, despojando de sus armamentos a los 6 policías que se encontraban en esa zona haciendo su vigilancia. Posteriormente les dieron muerte porque ellos querían hacer prevalecer su derecho y por el abuso de los policías que contra sus hermanos de ellos aguarunas, que en Bagua estaban en constante enfrentamiento. En el capítulo número 5 tenemos mesas de diálogo, mecedoras, informes. Pues después de dicha tragedia, de este conflicto que hubo entre el gobierno y la población de Huampis o Hunas, pues se desarrolló mesas de diálogos donde se manifestó diferentes inquietudes e injusticias que se realizó a esta comunidad, los cuales estaban indignados por la forma en cómo los cuerpos de las personas de esa comunidad iban a ser pues los botaban prácticamente al río de Bamba. Y pues esto causó mucha indignación en ellos, pues también el gobierno estaba preocupado por cómo esta información se estaba difundiendo con imágenes aterradoras. Pues esta fue una problemática nacional y pues la visión del conflicto por parte del gobierno central estuvo sesgada desde un principio a favor de una de las partes, los cuales obviamente eran los policías, ya que ellos consideraban que la justicia iba a ir de acuerdo a la mayor cantidad de muertos y ellos consideraban que los policías en mayor cantidad pues habían fallecido y por ende los culpables y de la masacre pues eran estas comunidades, los cuales tan solo al inicio de una manera pacífica buscaban que estos respeten sus derechos, pues al actuar con crueldad pues ellos tomaron otras represalias. Pues en estas mesas de diálogo se distribuyeron roles, los cuales la mesa número 1 se encargó de investigar los sucesos de violencia acontecidos en Bagua, la mesa número 2 estudiar los decretos legislativos, los cuales estaban propuestos por el gobierno, a lo cual pues eran cuestionados por las organizaciones indígenas, y de promover nuevas leyes trabajadas de manera concertada, de manera igual, que exista una igualdad entre estas comunidades y el gobierno. La mesa número 3, pues generar una propuesta de implementación del derecho a la consulta, pues no había una ley que aún estaba aprobada para que exija el derecho a que ante cualquier propuesta o situación, pues estos sean consultados antes de pues manifestarlo sin el consentimiento de estas comunidades, como se logra observar también en los videos donde Alan García muestra declaraciones y en principio manifiesta burlas hacia las empresas internacionales al querer aprovecharse y generar ciertos convenios con lo que es el país de Perú, pues él se burlaba e incluso sacaba todas las palabras necesarias para hacer saber que él no estaba de acuerdo con la explotación de estas zonas, de las zonas indígenas. Pero al final se ve que hace todo lo contrario, se hace convenio con lo que es las empresas internacionales para así explotar todo lo que es la parte de estos indígenas, de estas comunidades. En la mesa número 4 se elabora una propuesta integral de desarrollo amazónico. Pues aquí los resultados en la mesa número 1 pues se muestran dos informes, el informe Malacés y Macet, en los cuales pues se nota dichas situaciones, el cómo
se habían suscitado los hechos y pues probablemente hostigamiento a IDC como organización sería una de las causantes, así como también la mesa número 2 plantea propuestas técnicas en torno a la legislación forestal, como es tomar medidas que garanticen la conservación ambiental, garantizar los derechos indígenas a conservar su territorio y a acceder a los recursos del bosque, gobernanza forestal, como es por parte de la población indígena, a lo cual también mayor relevancia política de la gestión forestal. Todo se desarrolla de manera integral. En la mesa número 3 se dio como resultado la construcción de una ley que permita la aplicación del derecho a la consulta, como ya mencionaba, para que de esta manera cualquier situación, cualquier proyecto que se va a realizar sea en primer lugar consultada con estas comunidades indígenas y pues reciba la aprobación para de esa manera llevarse a cabo. En la mesa número 4, la construcción de una propuesta nacional del... En el capítulo número 6 hablaremos sobre los procesos judiciales, sobre las personas acusadas injustamente y testigos, sobre las manifestaciones que recopilaron los miembros de la policía de los hermanos indígenas tras una sentencia que se puede decir hubo abuso por parte de los congresistas hacia los hermanos indígenas, creando leyes en beneficio para su bien propio, mientras hundían a los hermanos indígenas metiéndoles a la... En el capítulo 7 se habla un punto muy importante sobre la agenda indígena amazónica andina. Se da en el primer encuentro del Pacto de Unidad en el mes de diciembre del año 2011, en el cual se aborda diferentes puntos como es la defensa de territorios indígenas y recursos naturales, en el cual se basa en el eje en la medida que su reconocimiento y protección garantice el derecho a la supervivencia como pueblos con autonomía y autodeterminación, en el cual estos pueblos o comunidades sean los principales. En el cuarto punto tenemos la soberanía alimentaria, es decir, el derecho a la alimentación, pues que todos necesitamos, ya que siempre se encuentra en peligro constante en un contexto nacional y mundial, como por ejemplo múltiples crisis, ya sea económicas, financieras, alimentarias o, bueno, en estos casos de repente a causa del clima, cuyas consecuencias e impactos afectan más a los... Capítulo 8. Informe sobre los sucesos. Aquí trata sobre los agentes que intervinieron en los sucesos y en el conflicto del 5 de junio que se dio en la Curva del Diablo. Como primer agente tenemos la Defensoría del Pueblo, la Comisión Investigadora del Congreso de la República, la Comisión Investigadora del Poder Ejecutivo, otros como la ONU y la Amnistía Internacional. Estos fueron agentes que intervinieron en este proceso. En el capítulo número 9, titulado Algo más, 10 años después, nos manifiesta el autor, la propuesta de Hernán Soto surge de manera sorpresiva, cual se basa principalmente en el Estado neoliberal, en el cual está basado en una economía primaria y exportadora, cuya base fundamental sea el extractivismo de materias primarias como el bronce, el oro, la plata, el petróleo, cobre, zinc, gas. Para finalizar con este análisis, el autor manifiesta lo siguiente: por un nuevo modelo de Estado más justo, democrático, solidario, inclusivo,
donde todos los peruanos nos reconozcamos como parte de una gran sociedad que avanza al futuro con respeto y optimismo. Pensando en estar entre los estados más prósperos del siglo XXI de cara al bicentenario. Tragedia que no debe volver a producirse.